Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Una Voz del Cielo. Hoy tengo un título que es así: ¿Quién llama a tu puerta? ¿Quién llama a tu puerta? Muchas son las razones por las cuales alguien golpea tu puerta. Por lo general es para traerte un mensaje. Antiguamente se usaban 2 canales solamente para que alguien trajera un mensaje, y es golpeando la puerta, y la otra manera es a través de las cartas. Una era en forma presencial y otra a través de las cartas o de un cartero que te traía un mensaje. Hoy en día tenemos muchas puertas por las cuales pueden enviarnos mensajes. Puede ser a través de la televisión, a través de la radio, a través del celular o de internet, diarios, revistas. Hay muchas formas de enviarle a alguien un mensaje. Y Dios envió un mensaje al hombre. ¿Y por qué el hombre necesitaba un mensaje de parte de Dios? Hay muchas razones, pero hay una muy importante. Todas las personas, si ponen fuerza de voluntad, pueden salir de distintas situaciones complicadas, como ser la droga, el alcohol, los vicios del juego, la pornografía y otras tantas adicciones o situaciones que llevan a la persona a actuar de una manera incorrecta frente a los demás. Podemos salir con nuestro propio esfuerzo si nos proponemos de esto. Pero hay una cosa que el esfuerzo no puede alcanzar, y es la salvación del alma de la condenación eterna. Ningún ser humano, por ningún tipo de esfuerzo ni medio, puede alcanzar la salvación de su alma, por más que se lo proponga. Es por eso que Dios envía un mensaje, y ese mensaje es conocido como el Evangelio, las buenas noticias que Dios tiene una solución para que podamos encontrar una salida a esta situación tan crítica como es pasar una eternidad en un lago de fuego, en lo que se conoce como el infierno. Dios envió un mensaje y necesitamos escucharlo. Y ese mensaje puede cambiar la eternidad de un ser para siempre. Y todos necesitamos escuchar ese mensaje, necesitamos recibirlo, apropiarlo a nuestra vida y hacerlo parte de nuestro ser. Es la única forma que tenemos para salir de esa condenación, de esa enemistad que tenemos contra Dios. Dios considera a todos los seres humanos bajo pecado. No hay persona que nazca en este mundo que pueda salir de esa condición. Todos traemos por herencia el pecado, porque nuestra naturaleza nos lleva también a sumar a ese pecado de herencia, a sumar más y más pecado en nuestra vida. Pecado es todo aquello que ofende a Dios. Todo aquello que enfrenta la voluntad de Dios es pecado. Y estamos todos bajo ese mismo criterio de parte de Dios. Hay personas que conocen la ley de Dios y a pesar de eso pecan. Y hay personas que no conocen la ley de Dios, pero a pesar de eso, conozcan o no conozcan la ley de Dios, crean o no crean en Dios, todos estamos bajo pecado. Leamos un texto de la Biblia, la palabra de Dios, que nos habla de la condición del ser humano. Dice el apóstol Pablo, les escribe a los romanos en el capítulo 2 y versículo 12. Le dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Lo que dice este pasaje es que no importa si conoces o conocemos la ley de Dios o no la conocemos, o tal vez podamos ignorarla, pero eso no importa, ya sea que la conozcamos o que no la conozcamos.
dice la Biblia que todos estamos bajo pecado. Y por esa razón dice la Biblia que todos seremos juzgados. Y una vez que seamos juzgados, seremos castigados. Ante estas malas noticias, Dios envía un mensaje. Ese mensaje son las buenas noticias y nosotros necesitamos escuchar ese mensaje. Esas buenas noticias incluyen que Dios, viendo que el hombre no se podía salvar a sí mismo, un día envió a su propio Hijo a este mundo. Y Él se hizo cargo del pecado de todos los hombres. Y por estar en esa condición, Dios lo castigó hasta que ese ser maravilloso, su Hijo, castigado por el Padre, fue muerto en una cruz. Por eso que una vez que Él murió, fue sepultado y resucitó, y luego antes de ir al cielo, les dijo a sus discípulos, Jesús le entregó un mensaje que tenían que llevarlo a todos los lugares, a todos los rincones. Debían golpear la puerta del corazón de las personas para que pudiesen recibir ese mensaje que les traería buenas noticias de salvación y perdón de todos sus pecados. Dice Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesús, antes de partir al cielo, luego de haber hecho la obra de la cruz, deja a sus discípulos un encargo, un mensaje para llevarlo a todas las personas del mundo. Dice Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ellos debían de llevar este mensaje a todas las criaturas, sin acepción de personas, crean o no crean en Dios, sean religiosos o no sean religiosos, a pesar de su condición, debían escuchar este mensaje, porque era lo único que los llevaría a la salvación de su alma. Y este mensaje incluía un ingrediente principal, el Evangelio de Jesucristo. Cuando los discípulos predicaron y empezaron a llevar este mensaje, era eso lo que transmitían a las personas. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 y en el versículo 35, encontramos a alguien llevando este mensaje, golpeando puertas, golpeando allí el corazón del ser humano para alcanzar este mensaje. Dice Hechos 8:35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, les anunció el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús incluye que Dios envió a su Hijo que siendo Dios se hizo hombre, tomó forma humana y sin dejar de ser Dios, tomó forma humana para poder morir y morir en una cruz por el pecador. Ahora ese mensaje tiene que llegar a todas las personas del mundo. Cada puerta debe ser golpeada, cada corazón debe ser impactado con el llamado de Dios. Pero a pesar de que está este mensaje de buenas noticias de Dios, hay otros seres, hay otras personas que golpean la puerta de tu casa o golpean la puerta de tu corazón, como te dije, por los distintos medios, y traerán un mensaje cambiado para que vos no escuches el verdadero mensaje, el Evangelio de Jesús, sino que escuches otro mensaje para que puedas ser distraído y no alcanzar la salvación de tu alma. Y eso es lo que advierte la palabra de Dios, que habrá personas que golpearán a la puerta de tu corazón, pero no son las personas que Dios envió, sino que son otras personas que tratarán de engañarte y de evitar que el mensaje de Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación, lleguen a tu vida. Dice la segunda epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 7 dice lo siguiente: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hay personas que tienen en su corazón ese envío, esa comisión de parte del anticristo. El enemigo de Cristo es Satanás y él tiene sus seguidores
y enviará allí a aquella persona que tratará de imitar a Cristo, pero no es Cristo, es el anticristo, es el que se opone a Cristo y a toda su obra. Por lo tanto, intentará llegar a tu puerta y traerte un mensaje cambiado, pero no es el mensaje de Jesucristo, porque Él estará tratando de engañarte. Por eso dice allí el versículo 9, segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Hay un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo, quien haciéndose hombre murió en una cruz para pagar el precio del pecador, y Él derramó su sangre para que vos puedas escuchar el verdadero mensaje. Ahora dice que hay algunos que tratarán de disfrazarse y traerán a ti un mensaje que no tiene al Padre y no tiene al Hijo, por lo tanto no te va a llevar a tener una buena relación con Dios. Así que si alguno viene a tu puerta, a la puerta de tu vida, a tu corazón, y golpea, debes tener cuidado. ¿Qué tipo de mensaje tratará de presentarte? Dice 2 Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros, es decir, que alguien vendrá, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. O sea que hay personas que intentarán llegar a ti con un mensaje cambiado, distorsionado de lo que es el verdadero mensaje del Evangelio. Así que tenemos que tener en claro cuál será ese mensaje que traerán a nuestra puerta. Es un mensaje disfrazado, tiene que parecerse mucho al Evangelio de Jesucristo para que las personas sean confundidas. Ese mensaje tiene ingredientes parecidos pero contrarios al Evangelio de Jesucristo. Tratarán de parecer igual, pero será un mensaje erróneo. Dice la segunda epístola que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 11, versículo 4, una advertencia muy importante para mi vida y para tu vida. Dice así la palabra de Dios: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Está hablando de estas personas que disfrazadas como ángel de luz, que son emisarios de Satanás, que son anticristo, antidios, anti-iglesia, y traerán un mensaje. Dice, si alguien viene con otro mensaje, con otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu. Bueno, tenemos a otro Jesús, es el anticristo. El contrario a Jesús, es el mensaje del anticristo. Y dice otro evangelio, un evangelio que no te lleva a la salvación. Te lleva a creer que por tener una religión estás viviendo una vida que te lleva a Dios. Una religión que te lleva a exaltarte a vos mismo no es el Evangelio de Jesucristo. Vos podrás, si vos te hace sentir bien, hacelo, o todo lo que te propongas lo podrás lograr. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo te lleva a la cruz, a humillar tu vida, tu persona delante de Jesús y a reconocerlo como Señor y Salvador. Este Evangelio que se transmite es otro Evangelio que tiene otro espíritu, el espíritu de Satanás, el espíritu del anticristo, el enemigo de todos aquellos que quieran alcanzar la salvación. Él no quiere que vos encuentres este Evangelio. Así que cuando alguien golpea la puerta de tu corazón, debes estar preparado, porque pueden ser de parte de Dios o de parte de Satanás. Y así es como toda la humanidad cayó en pecado, y por causa de haber caído en pecado, el primer hombre que fue tentado por Satanás y le vendió un falso evangelio, hoy estamos pagando las consecuencias, lejos de Dios, sufriendo la muerte, sufriendo la separación
entre Dios y el hombre, y las enfermedades, la violencia, la maldad, todas aquellas perversidades que el hombre está inventando cada día, todo eso es causa de haber obedecido al enemigo de nuestras almas, a Satanás, la serpiente antigua. Por eso el apóstol Pablo les dice que tengamos cuidado. Dice que debemos cuidarnos de estos mensajes que vienen para destruir nuestra vida. Dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo dice a sus discípulos, a los discípulos verdaderos de Jesús, dice, tengan cuidado, porque aún ustedes, la fe de ustedes puede ser trastornada si viene alguien con otro mensaje, con otra forma de llevar adelante el Evangelio. Tengamos cuidado. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y a veces habla palabras lindas, adornadas, y pareciera que es un emisario de Dios, pero no es así. Se disfraza como ángel de luz. Dice 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él se disfraza y viene a tu puerta, golpea en tu vida y te hace creer algo que no es real. Te hace pensar que lo que Él te dice viene de parte de Dios. Y tiene muchos seguidores en el mundo. Aún personas que se suben a los púlpitos, aún personas que practican religiones, que son emisarios de Satanás y llevan un falso mensaje. Y esas personas también son engañadores. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 15, dice así: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, que al igual que Dios, tiene muchos discípulos y siervos que están llevando el mensaje que Dios les mandó. Allí cuando Jesucristo les dijo a sus discípulos, les dijo, id a todo el mundo, a toda criatura y predicar el Evangelio de Jesucristo. Y tenemos otras personas que tratan de hacernos creer que hay otro Evangelio, hay otro mensaje distorsionado, y debemos tener cuidado, porque Satanás tiene muchos seguidores, tiene millones y millones de seguidores en el mundo que entrarán encubiertamente y engañarán, si fuera posible, aún a los creyentes. Dice que estos seres se disfrazan como mensajeros de Dios, como apóstoles, y aún muchos se hacen llamar apóstoles, porque apóstol significa mensajero. Se escudan tras esa definición. Pero apóstoles solo hubo los que eligió, los 12 que eligió Jesucristo. Uno fue a la perdición, fue reemplazado, pero siempre hay 12 apóstoles. Y luego está el apóstol Pablo, con una misión especial. Después de eso no hay apóstoles. No permitan que las personas se digan a sí mismos apóstoles cuando son falsos enviados, y son aquellos que trastornan la mente y el corazón de las personas. Lo dice el apóstol Pablo, dice en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El verdadero evangelio es aquel que te lleva a la cruz. Si el evangelio te lleva a vos mismo, a exaltarte a vos mismo, y a creer que vos sos el centro del universo, ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo dice que todos estamos bajo pecado y que todos merecemos la condenación eterna. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio de Jesucristo dice que estamos en problema
que necesitamos resolver esa situación que humanamente es imposible, y que si no vamos a Dios como Él lo propone, no vamos a alcanzar la salvación del alma. Solo a través de Jesucristo uno puede ser salvado. Y la Biblia enseña que aquella persona que acepta a Cristo en su vida como Señor, como Salvador, le pide perdón, se arrepiente por sus pecados, lo confiesa como Señor, como Salvador, dice que ninguna condenación hay para aquellos que están en esta condición, que han ido a Cristo humillados, reconociendo que Él vino a salvarlos, que vino a buscarlos. Dice que no hay ninguna condenación para ellos. Leámoslo para tener esta paz. Este mensaje es un mensaje de buenas noticias. El verdadero mensaje trae buenas noticias, porque el pecador está perdido. Y el mensaje dice, Dios puede encontrarte. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso que necesitamos escuchar este verdadero mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje que Dios nos envía por medio de su Hijo Jesucristo, y está en su palabra. Así que aquel que quiere ser un hijo de Dios, que necesita ser salvado y perdonado, necesita poner la fe en Jesús. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, poniendo nuestra fe en Él para que Él nos salve, podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. Solo los hijos de Dios pueden alcanzar la salvación. Los hijos de Satanás alcanzarán el infierno. Por lo tanto, debemos tener cuidado y debemos prestar atención y necesitamos escuchar este mensaje, el mensaje del Evangelio. Saber que una persona que tomó nuestro lugar, que aceptó cargar con la culpa de nuestro pecado y recibir el castigo para que nosotros, yendo a Él, seamos justificados. Dice Romanos 3:25, hablando de la persona de Jesús, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, que aquel que aceptó cargar con el peso y la culpa, dice que con esa sangre que derramó en la cruz puede limpiar nuestro pecado de toda maldad. El castigo fue sobre él, pero la paz y la reconciliación con Dios vienen a aquel pecador que arrepentido va a Jesús y lo recibe como Señor y Salvador y acepta ese evangelio. Por lo tanto, ¿quiénes serán aquellos que alcanzarán la salvación? Bueno, dice Romanos 3:26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesucristo, dice, Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por lo tanto, encontramos que serán justificados de todos sus pecados aquel que es de la fe de Jesús, aquel que pone la fe en la sangre de Jesús y aquel que le pide perdón. Todo aquel que no haga este paso de obediencia a lo que Dios dice en su palabra, dice que alcanzará la condenación eterna. Cuando una persona parte de este mundo, cuando una persona muere, si no ha sido alcanzada por el Evangelio, y si esa persona no ha aceptado el mensaje que Dios le envió, no lo ha hecho propio para su vida, entonces le espera un juicio de condenación. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Jesucristo vino para interrumpir ese camino hacia ese juicio. La persona que muere en pecado va a ese juicio. Pero la persona que ha sido justificada, perdonada y salvada por Jesucristo, porque esa persona ha ido a Jesucristo, ha recibido ese llamado, ese mensaje de parte de Dios, dice que esa persona puede alcanzar la salvación. Dice Hebreos 9:28,
Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No todas las personas, Cristo murió por todas las personas del mundo, pero no todas las personas alcanzarán la salvación de su alma, y no todas las personas serán condenadas, sino solo aquellas personas que acudan a Cristo para alcanzar la salvación de su alma. Todas las personas que nacen en este mundo están camino a la condenación eterna, pero no todas serán condenadas. ¿Cuáles no serán condenadas? Las que hayan aceptado el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. El mensaje se llama ¿Quién llama a tu puerta? Y mi pregunta es esta: alguien está llamando a la puerta de tu corazón, y no soy yo, sino que es alguien mayor que yo. Es el mismo Jesucristo, y dejó este llamado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y en el versículo 20. Y este llamado es exclusivo para vos. Él ahora está golpeando la puerta de tu corazón, porque este mensaje ha sido predicado a tu vida, ha llegado a tu vida el mensaje de salvación. Ahora es el Cristo el que golpea la puerta de tu corazón. ¿Qué vas a hacer? Escucha el llamado y dime qué vas a hacer con este llamado. Que Jesucristo te hace exclusivamente a vos que estás escuchando este mensaje. Escuchá el llamado de Dios. Escuchá la voz de Jesucristo, que Él mismo te llama y dice, Apocalipsis 3:20. He aquí, dice Jesucristo, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué quiere decir si alguno oye mi voz? Es decir, que si alguno al escuchar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación por la obra de Cristo en la cruz, si esa persona que ha escuchado este mensaje abre la puerta de su corazón y escucha el llamado de Jesucristo y lo deja entrar en su vida, lo acepta como Señor, como Salvador. Dice que Jesucristo prometió entrar personalmente en esa persona y quedarse con él para siempre y tener una relación personal. Ahora que has escuchado el mensaje, ¿qué vas a hacer? Necesitas hacer un par de pasos para alcanzar este mensaje de salvación. Uno de ellos es reconocer lo que Dios dice, que hay pecado en tu vida, que has ofendido a un Dios santo. Y eso merece de tu parte un arrepentimiento, una conversión, una rendición a Dios y pedirle perdón. Hablar con Jesucristo y pedirle que te perdone, porque Él murió en esa cruz para perdonarte, porque esa fue la razón de su muerte, perdonarte a vos, que has cometido pecado y que has ofendido a Dios muchas veces, pero que ahora tal vez estás entendiendo que ese mensaje, ese llamado a la puerta de tu corazón que Jesucristo te hizo, es para que tú lo recibas. Arrepentido, confiésale tus pecados. Habla con Él, dile que te perdone, que te arrepientes de haber hecho tanto mal a tantas personas. Aún a vos mismo te has hecho mucho mal. Pídele perdón a Dios, a Jesucristo por todo eso. Y arrepentido, confiésale tus pecados. Y luego pídele perdón y escuchando ese llamado que te hizo, ese golpe a la puerta de tu corazón, abre esa puerta, abre esa vida y déjalo entrar. Recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y entonces alcanzarás la paz de tu alma, porque serás justificado de todos tus pecados y te habrás reconciliado con Dios de esta única manera. Si no haces eso, sigues el camino a la condenación eterna y ya nada, ni siquiera Dios puede hacer algo para revertir esa situación. Porque ahora Jesucristo ha golpeado la puerta de tu vida y ahora está esperando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harás con este llamado? ¿Qué vas a hacer con este golpe que Dios ha hecho en tu vida, golpeando la puerta de tu vida para poder permitir ese ingreso? Él quiere entrar en tu vida.
Déjalo entrar, recíbelo como tu Señor y Salvador. Ve a Él arrepentido y confiésalo en tu vida como tu Señor y Salvador, y tu eternidad cambiará para siempre. Pero también tu presente cambiará para siempre. Tu presente, que ahora tiene una forma de vida, va a ser transformada para ser una nueva criatura que camina con Jesucristo en su vida. Que el Señor te ayude a tomar esta sabia decisión. El golpe ya ha sido hecho. Ya Jesucristo te llamó. Ya Jesucristo ahora espera que le abras esa puerta. Que el Señor te ayude a tomar esa sabia decisión y abre esa puerta. Esa puerta se abre solamente de adentro y tú tienes el picaporte del lado de adentro. Abre a Jesucristo y déjalo entrar en tu vida y se quedará contigo para siempre. Qué hermosa relación con Dios. Y la puedes lograr. Yo sé que lo harás y meditarás en esto. Que el Señor te ayude entonces a abrir la puerta de tu vida para tener una relación personal con este ser maravilloso que te llama y que su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.